Nada para meditar y aprender la palabra de Dios. Oremos juntos. Adiós. Dios Padre vivo, santo y misericordioso, éramos pecadores, merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados, pero tú tienes gracia y misericordia de cada uno de nosotros y nos viniste a través de la palabra de la verdad que está escrita en la Biblia y salvaste a cada uno de nosotros por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra y tu voluntad. Queremos aprender y conocer tu amor, tu misericordia y tu verdad, pero somos débiles, tenemos falta de sabiduría. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra para que vivamos rectamente delante de ti. Sabemos muy bien que estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Te pedimos que podamos predicar la palabra de la vida eterna a ellos con todo nuestro corazón. Te pedimos que nuestros seres queridos aprendan tu palabra y obtengan la vida eterna. Hoy también, a través de tu palabra, queremos meditar tu voluntad con todo nuestro corazón. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos salvó. Amén. Vamos a buscar la Biblia San Mateo 28. San Mateo 28, de versículo 18 al 20. Mateo 28, de versículo 18 a 20. Despacio, oremos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la Biblia con el tema el bautismo. Lo que pasa es que
desde antes en nuestra iglesia algunos hermanos me dijeron y preguntaron acerca de el bautismo. ¿Por qué? Porque cuando sea retiro de verano, retiro de primavera, nuestra iglesia hace el bautismo para con los que recibieron la salvación a través del Evangelio. Pero ellos, me parece que ellos tienen un deseo para conocer concretamente acerca del evangelio, el bautismo, o la Santa Cena o ayuno. Desde antes ellos dijeron que querían aprender concretamente sobre estos temas. Así que antes de pasar este año, vamos a aprender detalladamente sobre el bautismo, la Santa Cena y el ayuno. El día de hoy vamos a aprender acerca del bautismo. Cada vez que tengamos seminario de la Biblia en nuestra iglesia, aprendemos que el bautismo no es la salvación del alma. El bautismo no es la salvación, no es vida eterna, ni nacer de nuevo. Si no es así, el bautismo no es importante. O sea, el bautismo para nosotros no sirve de nada. Creo que sí. En el bautismo tiene un significado, una enseñanza importante. Por eso hoy, en base de la Biblia, vamos a meditar acerca del bautismo. Toda la Biblia nos enseña, nos testifica a Jesús para que las almas reciban la salvación, tengan la vida eterna. Así que el protagonista de la Biblia es el único Salvador, Cristo Jesús. Él nos salvó, nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús tiene toda la potestad. ¿Por qué? Porque Él perdonó todos nuestros pecados. Él llegó a ser el único Salvador. Para decirles de otra manera, solo Jesús puede tener el juez, el juicio. El Cristo Jesús, que tiene toda la potestad, también nos mandó el bautismo. Entonces, nosotros podemos pensar que el bautismo es conforme a la voluntad del Señor. Así que San Mateo capítulo 28 nos dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Como yo les expliqué, Jesús murió derramando la sangre por todos nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así que eres único Salvador, por lo cual Él puede ser el juez. En ese sentido, la Biblia dice, Jesús tiene toda la potestad y Él nos mandó. Jesús les mandó a los cristianos salvos. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta palabra se refiere a que nos manda que prediquemos el Evangelio, es decir, la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que todas las naciones, o sea, todos los hombres, reciban perdón de todos sus pecados, o sea, obtengan la vida eterna, para que nazcan de nuevo, para entrar en el reino de Dios. Primero, mandato. Después de esto, continuamente dice así, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que predicar el Evangelio, la iglesia. No solo esto, sino también para con los que recibieron la salvación, la iglesia hay que bautizar a ellos. Esta palabra es el mandamiento del Señor. Conforme esta palabra, nuestra iglesia diligentemente trata de predicar el Evangelio por medio del seminario o de la Biblia. También conforme esta palabra, cuando sea retiro, bautiza a los que tienen la fe de su salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno. Así que dice en el nombre significa significado singular, ¿verdad? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para iglesia que predica el Evangelio y bautiza, Dios hasta el fin. Dios está con esa iglesia. ¿Para qué? Para ayudar, apoyar, para hacer la buena obra. Por lo cual, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esta palabra, media parte dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días. La palabra del Señor, Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, ¿qué creen que significa esta palabra? Señor está con nosotros todos los días. Estando con nosotros, Jesús, ¿qué hace? Nos ayuda. Nos
apoya. En ese sentido, el predicar el Evangelio, la palabra de la vida eterna, y el bautizar a los cristianos salvos. Dos cosas es muy importante delante del Señor. Por eso el día de hoy vamos a aprender con el tema el bautismo. Sobre todo vamos a pensar, vamos a preguntar, ¿qué es el bautismo? ¿Por qué el Señor nos lo ordenó? ¿Por qué? Una cosa, hermanos, toda la Biblia nos testifica, nos explica, nos predica a Jesús para que recibamos la salvación. Toda la Biblia, no solo Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Por lo cual, al ver el Antiguo Testamento, hay muchas cosas, muchas ceremonias. Por ejemplo, el tabernáculo, el templo, 7 fiestas de Jehová, el día de reposo, la ley de expiación y la vida expiatoria. Todas estas cosas representan a Jesús. Todas estas cosas que están escritas en la Biblia nos explican sobre Jesús. Por eso se puede decir así: toda la ceremonia que está escrita en el Antiguo Testamento es una sombra, una figura para testificar a Jesús. Y Cristo Jesús es la imagen misma, o sea, lo verdadero. Entonces, Colosenses capítulo 2 nos explica así. Despacio, leamos juntos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué dice así? La imagen misma es Jesús. Todas estas cosas están escritas para testificar, explicar a Jesús. Pero hasta ahora, alguna denominación, por ejemplo, el séptimo día o los adventistas, todavía ellos tratan de guardar comida, bebida, días de fiesta. Días de fiesta significa 7 fiestas de Jehová. Nueva luna nueva o días de reposo. Todavía ellos tratan de guardar esta sombra, esta figura que está escrita en el Antiguo Testamento. Están engañados. El guardar el día de reposo no es bíblico, no es bíblico. Vamos a buscar la Biblia, Gálatas capítulo 4, Gálatas. No tomen a mal, por favor, hermanos, que el séptimo día de denominación que los
que adventistas, ellos no son bíblicos. Así que es necesario que conozcamos acerca de esta verdad. Gálatas capítulo 4, de versículo 9 al 11. Tiene el mismo significado de la palabra Colosenses capítulo 2, 16, 17. De versículo 9 al 11, yo les leo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 10, 11, leamos juntos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me tomo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quiere decir que Jesús vino al mundo y murió derramando sangre por todos nuestros pecados, o sea, cumplió la misión de Dios, la salvación del alma, el perdón de pecado. Por eso la Biblia dice, Jesús es la misma imagen. El cuerpo es de Cristo. Pero una cosa, hermanos, ya cumplió la misión de Dios. Ya perdonó todos nuestros pecados. Cualquier hombre puede ir al cielo por la fe. Así que la Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice así, el justo por la fe vivirá. ¿En dónde? En el cielo. Lo más importante es la fe. El estudiar la Biblia detalladamente. Entonces algunos hombres dicen así, entonces ahora no necesitan ceremonias. Nosotros podemos pensar así, ahora no sirve de nada cualquier ceremonia, ¿será? No es así. Jesús, nuestro Señor, nos mandó 2 ceremonias, el bautismo y la Santa Cena. 2 cosas son importantes. ¿Por qué? Porque ellos nos dan la enseñanza. Vamos a pensar en bautismo. Hermanos, al ver la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, hay 3 tipos del bautismo. 3 tipos del bautismo. ¿Qué creen que significa esta palabra? La Biblia nos testifica 3 tipos del bautismo. Quiere decir que de nuestra parte tenemos que discernir. Hay que discernir 3 tipos del bautismo. Primero, al ver la Biblia, San Lucas capítulo 3, San Mateo capítulo 3, Juan Bautista. Había un hombre que se llamaba Juan, él bautizaba a los judíos. No para con todos los judíos, solo para con los que se dieron cuenta de su pecado. Por eso de entre los judíos, los que se dieron cuenta de su pecado, los que tenían el corazón de recibir el perdón de todos sus pecados, ellos se acercaron. ¿A quién? A Juan Bautista. ¿Para qué? Para bautizarse. Por eso la Biblia, San Lucas, vamos a buscar San Lucas, capítulo 3.
San Lucas, capítulo 3, de versículo 2. Lucas 3, versículo 2. Se los leo. Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 3 y 4, leamos juntos. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora esta palabra está explicando acerca de el bautismo de Juan, es decir, el bautismo del arrepentimiento. Vamos a pensar, hermanos. En la verdad, todos los hombres nacen como pecadores, sin nada que ver con su voluntad. Desde nacimiento, todos los hombres tienen naturaleza pecaminosa en su corazón. Así que sobre todo, tiene que darse cuenta de su pecado para recibir el perdón de pecado. Por eso, antes de acercarse a Jesucristo para recibir la salvación, hay que conocer su pecado, hay que conocer el destino del infierno, hay que conocer su posición espiritual. Por lo cual, antes de acercarse a Jesús para recibir la salvación, necesita arrepentirse. Tal como dice esta palabra, los judíos, de entre los judíos, los que se dieron cuenta de su pecado, ellos fueron al Juan Bautista para bautizarse. Esto se llama el bautismo del arrepentimiento. San Mateo capítulo 3, esta escrita misma palabra, leamos juntos. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Esta palabra también nos está explicando acerca del bautismo del arrepentimiento. Versículo 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Después de esto, los que se bautizaron por Juan, o sea, recibieron el bautismo del arrepentimiento, ellos recibieron la salvación. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Entonces, siendo pecadores, somos pecadores, ¿verdad? Siendo pecadores, lo más importante es el conocer su pecado. Hay que conocer su posición espiritual delante de Dios. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno. Hay que conocer esta verdad. En aquel tiempo, lamentablemente, los fariseos, escribas, intérpretes
o sacerdotes. Ellos no querían bautizarse por Juan. ¿Por qué? Es lo normal. Es algo normal. ¿Por qué? Porque ellos, los religiosos judíos, o sea, fariseos, escribas, ellos se creían que eran justos desde el nacimiento. Entonces, de parte de ellos, no necesitaban bautizarse por Juan, porque este bautismo era el bautismo de arrepentimiento. Ellos no necesitan arrepentirse de su pecado, porque ellos eran justos en su pensamiento. Quiere decir que ellos mismos acarrearon la maldición, la perdición. Ellos mismos acarrearon el infierno. Por eso la Biblia, San Lucas capítulo 7, San Lucas capítulo 7, versículo 29, 30. Lucas capítulo 7, versículo 29, 30. Veamos juntos. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así como dice esta palabra 29, todo el pueblo y los publicanos, ellos se dieron cuenta de su pecado. Por eso ellos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Y para recibir la salvación, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no querían. Los líderes de la religión en la tierra de Israel no querían bautismo del arrepentimiento. Hermano, por medio de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad importante. En este mundo, aunque viven muchas personas, pero delante de Dios, a los ojos de Dios, solo hay dos tipos de los hombres. Una parte, ellos son los que se dan cuenta de su pecado y se arrepienten y ellos quieren recibir el perdón de pecado. Es una parte. Otra parte, ellos no tienen interés en la verdad, ni Dios, ni muerte, ni juicio de Dios, ni el mundo eterno. Por eso ellos viven para las cosas visibles, para cosas mundanas. Ellos no quieren recibir el perdón del pecado, como los intérpretes fariseos. Pero los que se arrepienten de su pecado, ellos pueden darse cuenta el evangelio. Ellos pueden recibir la salvación por la fe, por el evangelio.
que Jesús hizo. Al fin, ellos van a recibir el Espíritu Santo, siendo regalo de Dios. Los que se arrepienten de su pecado, a través del Evangelio, ellos van a recibir el Espíritu Santo, o sea, el cielo, siendo como regalo de Dios. Al contrario, los que no quieren arrepentirse de su pecado, los que no conocen de su pecado, ellos no pueden recibir la salvación. Por fin, ellos van a recibir el castigo eterno con fuego. Por eso, para con todos los hombres, Dios preparó dos regalos. Para una parte, el Espíritu Santo, el cielo, la vida eterna. Para otra parte, el fuego, el infierno. Por eso San Mateo capítulo 3 nos explica así. Vamos a buscar San Mateo 3. San Mateo 3, versículo 11. San Mateo capítulo 3, versículo 11. 11, leamos juntos. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 11 dice, yo Juan Bautista, a la verdad, os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. La Biblia claramente nos enseña, el bautismo de Juan Bautista es el bautismo del arrepentimiento. Después de esto dice, pero Él es de Jesús, que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Él os bautizará. Dos cosas, veamos juntos, en el Espíritu Santo y fuego. Jesús os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Para los que reciben la salvación, Dios prepara y bautizará el Espíritu Santo. Quiere decir que para con ellos, cuando reciban la salvación, el Espíritu Santo viene a ellos. Por eso, aquí marquen, por favor, vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 38. Hechos 2, versículo 38. A los que recibieron la salvación, Dios les regala el Espíritu Santo. 38, leamos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso cuando reciban la salvación, el Espíritu Santo les da, les regala.
Al contrario, los que no recibieron salvación, Dios ya está preparado el fuego para juzgarlos. Vamos a volver a San Mateo capítulo 3, versículo 11. San Mateo 3, versículo 11. Nuevamente yo les leo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego para con los incrédulos. Por eso versículo 12 está explicando así. Leamos juntos. Su aventador está en su mano y limpiará su ira y le cogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Leyendo versículo 11 en otra iglesia, algunos pastores dicen así, en esta palabra el Espíritu Santo y fuego son mismo significado. ¿Será? Es mentira. Es la palabra de diablos. Es muy diferente. Dios preparó el Espíritu Santo para los que reciben la salvación. Al contrario, preparó ya el fuego para los que no recibieron la salvación. Por eso, explicando concretamente, versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su ira y le cogerá su trigo en el granero. El granero, ¿a qué se refiere? ¿A dónde se refiere? El cielo, el reino de Dios. Y quemará la paja en fuego. Fuego significa el fuego del infierno, que nunca se apagará. ¿En dónde? En el infierno. Así como dice esta palabra, por medio de esta palabra podemos darnos cuenta, Jesús tiene toda la potestad. Él hizo la salvación eterna, por lo cual Él llegó a tener la potestad de juzgar todos los hombres. La misma palabra está escrita en San Lucas capítulo 3. Yo les leo. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, leamos juntos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahora, Juan Bautista regañó, reprendió a los judíos. Quiere decir que el darse cuenta de su pecado es muy importante para recibir la salvación, para tener el corazón de recibir, pedir el perdón de pecado. Por eso dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él,
oh generación de víboras. ¿Por qué dice así? Ellos todavía no han preparado el corazón de recibir la salvación. Ellos todavía no conocieron que eran pecadores, Por eso dice, oh generación de víboras. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que nacimos como pecadores. Por lo cual, sobre todo, el darse cuenta pecado es importante sumamente. Hasta ahora yo les he explicado acerca del bautismo del arrepentimiento de Juan Bautista. ¿Hasta aquí sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sí. Y hay otro bautismo. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, ¿quién es Jesús? Eres Dios. ¿Quién fue hecho el hombre y vino al mundo y perdonó todos nuestros pecados? La Biblia primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, no hay pecado en él. Aún así, Jesús se bautizó por Juan Bautista. ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Jesús se bautizó por Juan Bautista. Entonces podemos conocer a Jesús se bautizó. Entonces su bautismo es diferente de bautismo de Juan. La Biblia, San Mateo 3, vamos a buscar la Biblia, San Mateo 3. San Mateo 3, de versículo 13. San Mateo 3, de versículo 13. Se los leo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16, 17, leamos juntos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así como dice esta palabra, cuando Jesús vino al mundo, él se bautizó por Juan. ¿Pero por qué? Así como dice esta palabra, realmente, verdaderamente Jesús se bautizó por Juan. Porque este bautismo, el bautismo de Jesús, nos mostró de antemano sobre su muerte y su resurrección. Entonces, después de bautizarse, Jesús dio así, todavía, como siempre, yo tengo el bautismo que voy a recibir así. San Lucas capítulo 12, vamos a buscar San Lucas 12,
versículo 49, 50. San Lucas 12, 49, 50. Es la palabra de Jesús. Leamos juntos. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si se ha encendido? Y un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Es la palabra de Dios. Delante de la muerte de la cruz, delante de sacrificio, delante de maldición de Dios Padre, Jesús tuvo gran temor y se angustió. Así que versículo 49 dice, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Esta palabra a qué se refiere? La muerte de cruz. Acerca de el recibir la maldición para pagar todos nuestros pecados. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Después de bautizarse por Juan Bautista, Jesús dio así. Como siempre, todavía yo tengo un bautismo que ser bautizado. Yo voy a morir en la cruz por sus pecados. Y aquí en la pantalla, versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Como yo les dije, Jesús se bautizó para mostrar de antemano su muerte y su resurrección, para enseñar la salvación, la paga de pecado. Después de esto dice así, versículo 16, en media parte dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Hermanos, esta palabra, ¿qué les parece? ¿Qué creen que significa esta palabra? Los cielos le fueron abiertos después del bautismo de Jesús. Esta palabra se refiere que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, la puerta del cielo está abierta. Está abierta. ¿Por qué está abierta en el cielo? ¿Por qué? Porque aún siendo pecadores, aún siendo malos, pueden entrar en el cielo. ¿Por quién? Por Jesús. Por Jesús. Por la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros, aun siendo pecadores, por la fe pueden entrar en el reino de Dios. Para enseñar esto, Jesús se bautizó. Es importante. Normalmente, básicamente, lógicamente, los pecadores, ¿de qué manera pueden entrar en el reino de Dios? Es imposible. Pero por Jesús, por la fe, cualquier hombre puede ir al cielo.
En ese sentido, la Biblia, San Mateo capítulo 11, dice así, vamos a buscar San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, versículo 12. Mateo capítulo 11, versículo 12. 12, leamos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esta palabra? Media parte dice así: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque los violentos significa los pecadores, los malos, los hechiceros. Ellos lo arrebatan, significa ellos también pueden ir al cielo. Los malos, los violentos, aún teniendo muchos pecados, por la fe acerca de Jesús, ellos pueden ir al reino de los cielos, pueden ir al cielo. Esta palabra, para decirles de otra manera, los que no tienen requisito, los que no tienen capacidad de ir al cielo, pueden ir al reino de Dios. Esta palabra, por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso en la pantalla, versículo 16 dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, ya abiertos. ¿Por qué? Porque Jesús se bautizó. Quiere decir que Él iba a morir por todos nuestros pecados. Iba a resucitar. ¿Para qué? Dice así: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Esta palabra se refiere a que los que recibieron la salvación, los que reciben la salvación, para con ellos el Espíritu Santo viene a ellos. Por eso nosotros leímos Hechos capítulo 2, versículo 38. Los que recibieron la salvación reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esto es la enseñanza de el bautismo que Jesús recibió. ¿Sí me doy a entender? Es otro bautismo, ¿verdad? Otro bautismo. Y por último, los pecadores, aun siendo pecadores, reciben la salvación, ellos van a recibir el bautismo que el Señor les mandó. Quiere decir que los cristianos salvos, conforme a la voluntad de Dios, tienen que recibir el bautismo. Para decirles de otra manera, los que tienen la fe de la salvación, hay que recibir, hay que bautizarse, hay que bautizarse. Esto es el mandato del Señor. Por eso la Biblia, San Marcos 16, 15, 16. Leamos juntos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Letra roja dice así: el que creyere y fuere
bautizado será salvo. Esta palabra se refiere a que en base de la fe de la salvación puede ser bautizado. O sea, esta palabra se refiere a que los cristianos salvos, conforme a la voluntad de Dios, tienen que ser bautizados. Toda la Biblia dice así. Los que tienen la fe de la salvación pueden ser bautizados. Si no, no sirve de nada el bautismo. Aunque se bautiza muchas veces, más de 100 veces, sin recibir la salvación, ellos son como pecadores mojados. No sirve de nada. Cuando reciben la salvación, su bautismo tiene valor, tiene significado. Por eso, el bautismo es un testimonio. El bautismo es un testimonio externo de su fe, de su salvación. ¿Sí se entiende? O sea, después de ser salvo, cuando sea bautismo, el entrar en las aguas significa que murió al pecado. ¿Con quién? Con Jesús. Y el salir de agua significa que nació de nuevo, siendo hijo de Dios. Y va a resucitar. ¿En dónde? En el cielo. Tiene significado. Por eso los cristianos salvos, cuando el bautismo, tienen que pensar así. La muerte de Jesús es mi muerte. La resurrección de Él, mi resurrección. Por eso la Biblia dice así. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Primera de Corintios 6, versículo 17. Leamos juntos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Quiere decir que la muerte de Jesús es mi muerte. La resurrección de Jesús es mi resurrección. En Cristo Jesús es posible. Por eso vamos a buscar la Biblia, Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, de versículo 11 a 13. De versículo 11 a 13. Leamos juntos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Versículo 11 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es
significado de bautismo de los cristianos salvos. En ese sentido, se puede decir que el bautismo de los cristianos salvos es un testimonio externo de su salvación, de su fe, de su fe. Así que la Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, leamos juntos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es el significado de bautismo. Es bautismo. Entonces, el bautismo de nosotros, nuestro bautismo tiene que ver con la fe de la salvación. No solo la fe de la salvación, sino también, tal como dice esta palabra, tiene que ver con llevar la vida cristiana, la vida cristiana. Por eso, hermanos, ustedes, cuando ustedes se bautizaron, no solo delante de Dios, sino también a los hombres, ustedes ya determinaron dos cosas: el testimonio de su salvación, de su fe, y la vida cristiana para llevar bien, tal como dice esta palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que nuestro bautismo es importante, una determinación. Es muy importante no solo la salvación, sino también el bautismo. Así que en el Antiguo Testamento hay mucha sombra para testificar la salvación. Asimismo, en el Antiguo Testamento hay mucha figura, mucha sombra para testificar el bautismo. En la época de Noé, este mundo estaba lleno de pecado, por lo cual Dios decidió juzgar a todo el mundo con las aguas. En aquel tiempo, solo una familia de Noé, conforme a la voluntad de Dios, ellos hizo una arca, el arca. El arca representa a Jesús, la salvación. Por eso la familia de Noé, después de hacer el arca, ellos lo subieron. Esto es la salvación. Después de salvación, ellos pasaron diluvio, las aguas. Acerca de esto la Biblia dice, la familia de Noé, ellos se bautizó. Dice, vamos a buscar la Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, 20, 21. 20, 21. Yo voy a leer. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas,
es decir, 8, fueron salvadas por agua. Versículo 21, leamos juntos. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. La familia de Noé, a través de la arca, ellos podían pasar las aguas, el diluvio. La Biblia dice, esto es el bautismo. ¿Por qué ellos han experimentado el bautismo? Versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, nosotros los bautizamos. ¿Por qué? Porque es un testimonio externo. Más adelante, después de ser salvo, queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, teniendo la fe de la salvación, predicando el evangelio a las almas perdidas. Esto es el valor, el significado de nuestro bautismo. No solo esto, el pueblo de Israel durante 400 años, ellos vivían en la tierra de Egipto, siendo esclavos. Pero ellos salieron de Egipto a través de experimentar la sangre de oveja de Pascua. La misma manera, nosotros, antes de recibir la salvación, nosotros andamos en el mundo pecando mucho. Pero nosotros, escuchando y aprendiendo el evangelio a través de la sangre de Cristo, hemos recibido la salvación y salimos del mundo que está lleno de pecado. Los israelitas, después de Éxodo, ellos pasaron el Mar Rojo, ¿sí, verdad? Acerca de esta historia, la Biblia dice, los israelitas se bautizaron. Por eso la Biblia, 1 Corintios, capítulo 10, 1 y 2 dice, leamos juntos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Toda la Biblia nos enseña así, como esto. Después de ser salvo, hay que ser bautizado, teniendo la fe de salvación y para llevar bien la vida cristiana. No solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. También hay secreto, hay misterio en el bautismo. Hermanos, nosotros recibimos la salvación del alma, ¿verdad? La salvación del alma. Con Jesús, nosotros ya morimos delante de nuestros pecados y resucitamos delante de Dios, siendo hijo de Dios. Por eso nosotros, la Biblia dice, nacimos de nuevo, nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo significa el bautismo espiritual. Morimos delante de pecadores
levantamos, le viviremos, le vivimos delante de Dios, siendo hijo de Dios. Significa el bautismo espiritual. La salvación del alma significa el bautismo espiritual. Los que recibieron el bautismo espiritual, ellos tienen la capacidad, ellos pueden ser bautizados carnalmente. Por eso los cristianos salvos tienen que pensar así. Colosenses capítulo 2, vamos a buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, versículo 12. Veamos juntos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Los salvos, los que se bautizaron, tienen que pensar así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Asimismo, tienen que vivir así. Versículo 18, 19. 18, 19. Leamos juntos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es la enseñanza de Dios para con los cristianos salvos, los que se bautizaron. Versículo 19 dice: y no haciéndose de la cabeza. En esta palabra cabeza, ¿a qué se refiere? La cabeza significa Jesús. La Biblia, Efesios capítulo 1, la cabeza de iglesia es Cristo Jesús. Y el cuerpo del Señor es la iglesia, nosotros. Entonces aquí dice: no haciéndose de la cabeza, ni virtud de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué creen que significa esta palabra? Crece con el crecimiento que da Dios. Esta palabra se refiere a que verdaderamente si recibieron la salvación, si se bautizaron conforme a la voluntad de Dios, ellos deben de permanecer en el cuerpo del Señor, en la iglesia verdadera, agarrando la cabeza, el Señor. Esta palabra se refiere a que los salvos tienen que permanecer en la iglesia si se bautizaron.
Y también esta palabra se refiere a que por medio de la palabra, por medio de la comunión, por medio de la predicación, los salvos deben de crecer su fe. En la iglesia hay crecimiento de la fe, dice así. Y los que se bautizaron, ellos son uno, dice. Por eso, Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. 12 y 13. Primera de Corintios 12, versículo 12 y 13. Ahora esta palabra, explicando y predicando la iglesia, dice así. Leamos juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así como dice esta palabra, los cristianos salvos, a través de ser bautizados, ellos deben de ser uno. Necesita unidad en la iglesia. Por eso la Biblia, Romanos 6, versículo 3 y 4, dice así. Leamos juntos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Así que nosotros andamos en vida nueva. Hermanos, ustedes verdaderamente recibieron la salvación en Cristo Jesús. Si es así, tienen que bautizarse bíblicamente. Y ustedes se bautizaron. Si es así, ustedes tienen que andar en vida nueva. Esta palabra primeramente tiene un significado. Los salvos no tienen que pecar. No tienen que pecar intencionalmente. Los cristianos salvos casi es imposible. Cometen pecado con intención. Repetidamente los cristianos salvos pueden pecar. No es imposible. No es imposible. Romanos capítulo 6, vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Romanos 6, 14, 15. 14, 15, leamos juntos. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia.
en ninguna manera. Conforme esta palabra, ¿qué les parece, hermanos? Los salvos, los cristianos salvos, con intención, repetidamente, ¿ellos pueden pecar? Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos en la ley de gracia. Por eso, versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No es así. No es así. Entonces, el bautismo que nosotros teníamos es importante. Tiene una gran enseñanza, hermanos, gran enseñanza. Los salvos no tienen que pecar repetidamente. Puede tener error, puede cometer pecado, pero no con intención, sin intención. Repetidamente cometen pecado, no son salvos. No son salvos. Como referencia, algunos hermanos están equivocados. Al ver la Biblia, Hebreos capítulo 10, Jesucristo murió. Por eso nosotros ya recibimos la santidad para siempre. Por eso Jesús murió una vez, para siempre. Por lo cual, los cristianos salvos pueden bautizarse una vez. No 2 veces, no 3 veces, solo una vez. No necesita 2 veces, 3 veces ser bautizados, solo una vez. Y también alguna iglesia católica, alguna iglesia cristiana, ellos hacen bautismo infantil. No es bíblico, es mentira. Es la enseñanza del diablo. Los bebés, aún no teniendo conocimiento de la salvación, ellos pueden ir al cielo, conforme Eclesiastés capítulo 6. Después de ser salvo, pueden ser bautizados. Entonces, el bautismo infantil no sirve de nada. No sirve de nada. Hoy, aunque nosotros aprendimos acerca del bautismo, pero lo más importante es el inicio de toda la verdad es la salvación. Lo más importante es la salvación. No hay ninguna cosa más importante que ir al cielo. Lo más importante es la salvación, o sea, el evangelio. El evangelio, el bautismo, entre los dos, ¿cuál es más importante? ¿Cuál es más valoroso? El evangelio. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Leamos juntos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a
predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es la palabra de apóstol Pablo. Lo más importante es el predicar el Evangelio. Es más importante que el bautismo. Por eso hoy aprendimos acerca de enseñanza del bautismo. Hasta aquí. ¿Sí me doy a entender? Por eso, desde antes, en nuestra iglesia, algunos hermanos me preguntaron concretamente acerca del bautismo y la Santa Cena y ayuno. Por eso, antes de pasar este año, vamos a aprender estos temas. Hoy hasta aquí y oremos juntos. Dios Padre Santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia, pero somos muy débiles. Pero tú sabes que nosotros tenemos el corazón adelante para vivir correctamente y bíblicamente. Sobre todo alrededor de nosotros hay almas perdidas. Te pedimos que nosotros podamos predicar el Evangelio a ellos para que obtengan la vida eterna. En este mes también tendremos el seminario de la Biblia en célula 2 y célula Santana, y también próximo mes en célula 4 tendrá el seminario bíblico. Te pedimos que muchas almas aprendan tu palabra y comprendan tu amor, tu gracia, y vayan al cielo con nosotros. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos poderosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Gracias.